Never know how much I love you. Never know how much I... Señoras y señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Cerramos semana en el tablero con cuestiones muy importantes en discusión. La sombra del crimen organizado sobre el poder, las severas sospechas de los puntos de conexión muy fluidos y muy cercanos con quienes operan los negocios del crimen organizado y quienes operan el poder como negocio. Hoy, el resucitado diario La Tribuna, que insólitamente es un diario contracíclico que imprime ediciones en papel cuando la tendencia mundial es ir hacia el territorio digital, hoy el diario La Tribuna pone en tapa quién es el número uno, en alusión a un número uno referido en las conversaciones decodificadas entre Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del extinto diputado Eulalio Gómez Batista. Ahí aparece repetidamente la referencia del número uno, o el número uno que ya se encargó del juez, que ya habló con el fiscal, es orden del número uno. ¿Quién es el número uno? Y esta es una cuestión que apunta al corazón del poder como una entelequia y como un sistema. Así que puede ser que se utilice el concepto del número uno, o quién es el número uno que tiene tan fluida conversación con el crimen organizado, y el número uno es el número uno de turno. Hoy tiene un nombre determinado, 5 años atrás tenía otro nombre, 10 y 15 años atrás había otros nombres, y ese era el número uno. Así que, porque el poder es el mismo y la lógica y la moral del poder en Paraguay son exactamente los mismos. No sé si los nombres son anecdóticos, no sé si los nombres son mera anécdota cuando de por medio hay un rastro de sangre que conduce, por ejemplo, al caso todavía no resuelto de la autoría intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. Asunto resuelto con lujo de detalles por el sistema judicial colombiano, asunto pendiente que duerme en algún escritorio de la Fiscalía, institución a la que perteneció paradójicamente Marcelo Pecci. ¿Quién es el número uno? Y el nombre puede cambiar, pero en tanto los paraguayos y paraguayas no discutamos y no cuestionemos el poder como sistema, los relojes de la historia seguirán girando inexorablemente y el número uno tendrá otro nombre, pero su función y su nivel de contaminación con el crimen organizado será igual o será peor. Y esto nos conduce, amigos, a una cuestión de más de 30 años atrás, cuando cae el número uno de aquel tiempo, el dictador militar y colorado Alfredo Stroessner. Cuando cae Stroessner y se da la apertura política como una especie de daño colateral, porque en realidad fue un golpe endógeno entre militares colorados y parientes políticos, como lo eran los generales Stroessner y Rodríguez. Tienen que, a los ojos del mundo, en un tiempo en el cual América Latina estaba girando hacia una apertura democrática, en Argentina principalmente, y abriéndose nuevos horizontes en los países del vecindario. Le tocó el turno a Paraguay el 3 de febrero de 1989 y muchos opositores se bajaron de la barricada y pasaron a coparticipar del poder. ¿Qué pasó con aquella generación? Brillante generación de políticos. Ahí estaban Euclides Acevedo, Juan Carlos Galaverna, Carlos Romero Pereira, Domingo Laíno, Tito Saguier, la mejor juventud y, digamos, el mundo adulto de lo político también de aquel tiempo, el inolvidable Luis Alfonso Resc, en el entusiasmo de por fin ser visibilizados
no como blancos a castigar, a eliminar o a perseguir, sino como compañeros en la construcción de un nuevo consenso democrático en un nuevo tiempo político de Brasil, del país, ¿qué digo de Brasil? En un nuevo tiempo político del país, aquellos de la resistencia, de la oposición verdadera de aquellos tiempos, cuando bajan de la barricada y comienzan a pisar las regias alfombras del Palacio de López, se olvidan de interpelar al poder como sistema. Ese sistema nunca rompió sus costumbres, sus plenipotencias y sus discrecionalidades. La oportunidad de oro perdida en 1989 y en ese periodo de la larga transición democrática paraguaya, en el cual se intentó heredar el poder, pero no discutirlo como sistema. Hoy, la tapa de un diario que grita quién es el número uno, probablemente apuntando a algún presidente de la República para culpabilizarlo, y más allá de que haya méritos para pensar de esa manera, para que haya datos para conectar de esa manera, no perdamos de vista que el poder es un sistema y que los nombres son transitorios. Vamos a hablar de este y otros temas a vuelta de la pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. Never know how much I love you. Never know how much I Amigos, care. voy sobre mi computadora y escribo Corte Suprema bloquea datos de Cartes y Familia. A ver qué tengo. Un juez paraguayo bloqueó la entrega de datos para el societario del Secreto de Familia al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta información prohíben divulgación de datos de Cartes y Familia. Juez prioriza privacidad de Horacio Cartes, admite amparo. Bueno, la cuestión es que, amigos, hay muchos pedidos de acceso a la información pública. Me recordaba mi compañera Katia González que ella tiene uno que hace 4 años duerme con respecto a acceder a la información de las cuentas de la binacional Itaipú, y la Corte Suprema no ha tenido el menor ánimo de estudiar y resolver el asunto. Sin embargo, cuando había un caso de acceso a la información pública involucrando al expresidente de la República, al todopoderoso señor Cartes, la Corte hizo una coreografía maravillosa y se expidió sobre el asunto. En el centro, el derecho de los ciudadanos de tener acceso a información relevante que impacta en nuestra calidad de vida, en el buen uso de los presupuestos públicos, en la calidad de gobierno, es decir, una cuestión que tiene características expansivas. La ley de acceso a la información pública tuvo un largo proceso, un largo camino de lucha, de promoción, de paciencia para ir urdiendo la trama de lo que finalmente se sancionó. Pero en este tiempo de brutalidad política cartista, es casi un pleonasmo decir brutalidad y cartismo en la misma frase, pero en esta brutalidad hegemónica del cartismo en el Congreso, se está tratando una iniciativa que podría impactar en la reducción del alcance y las facultades de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ha tenido muchos matices, que en nombre de ella se han promovido cosas que tuvieron respuestas absolutamente insatisfactorias de parte de funcionarios e instituciones que siguen en la absoluta impunidad, porque a veces la fuerza de quien promueve un pedido de acceso a la información pública se agota ahí. Ya no puede convertir eso en la razón de su vida y continuar llevando el litigio a otras partes. Es decir, que este instrumento que hoy tenemos ya nos demuestra que tiene límites y que tiene una pólvora limitada. Eppur si mueve, y sin embargo
el Congreso se está moviendo en dirección a limitar estas facultades. Así que es necesaria una conversación con el doctor Ezequiel Santagada, que ha integrado el grupo impulsor de acceso a la información pública, un hombre que es memoria viva de estas iniciativas para transparentar, con el ideal de transparentar la gestión pública desde el libre acceso a la información. Doctor Santagada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Quique. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia de la Mega. Muchísimas gracias, doctor Santagada. ¿No son extraños estos propósitos de mutilación por parte del poder político imperante que ha subordinado sus facultades legislativas a una agenda de impunidades? La suerte que corrió, por ejemplo, la ley de puerta giratoria es un ejemplo claro de la desvergüenza con la cual pueden proceder. En este caso, hay un indicador muy claro que la ley de libre acceso a la información pública es una muy desgastante piedra en el zapato de quienes hoy están en el poder. Así es, como bien estabas comentando, es una ley que si bien tiene sus virtudes, también tiene sus límites, ¿no? Pero a pesar de esos límites, ha permitido que se avance bastante en el control ciudadano de la gestión pública y en facilitarnos herramientas para investigar casos de posible corrupción con dinero público. De hecho, cuando esta ley entró en vigor y se hicieron públicos los salarios de todos los funcionarios, empezamos a descubrir a los clanes familiares enquistados en el Estado, y algunos manejos poco claros que inclusive catalizaron el movimiento Una No Te Calles, o los malos manejos en ese entonces en la Contraloría General de la República. En ambos casos se llevó al procesamiento y a la condena de quienes estaban en la en la Universidad Nacional y en la Contraloría General de la República. Posteriormente, esta ley permitió acceder a las declaraciones juradas de funcionarios públicos y hoy, bueno, eso llevó a una modificación legislativa incluso, y eso permitió bueno, cambiar la lógica de las investigaciones anticorrupción. Hoy es un estándar que cuando hay alguna sospecha sobre enriquecimiento de algún funcionario, lo primero que se hace es analizar las declaraciones juradas. Inclusive en la denuncia que hace unos días se presentó contra el presidente de la República, bueno, uno de los argumentos en los que sustentó esa denuncia era un crecimiento patrimonial que a priori no tendría relación con los ingresos que el presidente habría generado durante su actividad en el sector privado, ¿no? Comparando declaraciones juradas de cuando él dejó el Ministerio de Hacienda en ese entonces para, digamos, correr como candidato a la presidencia de la República y cuando asumió como presidente en 2023. Por lo menos eso permite o da pie a que se abra o que deba abrirse una investigación para conocer ese crecimiento patrimonial, y así con muchos otros casos. Ahora bien, también tiene límites, como bien lo decías, cuando el Estado no se planta y no quiere dar determinada información, muchas veces no queda otra alternativa que ir a la justicia. Y eso tiene sus complicaciones y obviamente en algunos casos tiene su costo, con lo cual es una barrera importante, ¿no? Así todo, también es importante decirlo que en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, el Poder Judicial ha sido mayormente favorable al derecho de acceso a la información. En muchísimas órdenes judiciales, yo diría que un 70-80% de los casos llevados a la justicia
el Poder Judicial ha aplicado el derecho de acceso a la información y le ha ordenado al Estado entregar información pública, a la cual previamente muchas fuentes públicas de información se habían negado. Este es un derecho que cuando la ley se promulgó en 2014 y entró en vigor en 2015, durante la presidencia de Horacio Cartes, tuvo una muy buena implementación. De hecho, su decreto reglamentario, el 4064, es bastante bueno. De hecho, ese decreto es el que permitió que las solicitudes de información básicamente se gestionen a través del portal unificado de acceso a la información pública. En ese entonces se pusieron a disposición de la ciudadanía muchísimos paquetes de datos abiertos con los cuales se pudieron mejorar acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, se había creado una aplicación del Ministerio de Salud, llamaba Aquerap, que permitía conocer qué medicamentos había en cada hospital o centro de salud, cómo llegar, todos los datos de contacto. Eso sirvió muchísimo en su momento, pero también el Ministerio de Salud puso a disposición información que permitió que organizaciones como Reacción de Ciudad del Este hiciera un control muy fino del Fonacide, y así muchos otros ejemplos. Lastimosamente, ya durante el gobierno de Mario Abdo, el derecho de acceso a la información, digamos, perdió bastante fuerza. El Ministerio de Justicia, que es el ministerio encargado de actuar como órgano coadyuvante dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, básicamente lo dejó de lado, no le dio la importancia política que este derecho necesitaba, y empezaron a surgir ciertas mañas. Pero todavía, digamos, no era tan terrible, ¿no? Desde que asumió el presidente Peña, lastimosamente la cosa se complicó bastante, porque primero se modificó manu militari el portal de acceso a la información pública. Se empezó a requerir el uso de identidad electrónica para hacer solicitudes de acceso a la información. Eso implica que la gente que no tiene identidad electrónica o cédula electrónica no puede hacer solicitudes de acceso a la información de manera fácil, que tampoco lo pueden hacer personas jurídicas, que no lo pueden hacer extranjeros sin radicación en el país. Y por supuesto todas las personas no ceduladas, que son bastantes, lastimosamente. Doctor Eso fue una primera barrera. si me permite, tengo una pequeña tabla prospectiva con respecto al patrimonio del señor Cartes, que la lógica de los magistrados que atendieron la causa es de que el señor Cartes es una persona, no es un funcionario público, ¿por qué habría que tener acceso a su información? Sin embargo, una evaluación somera de su imperio empresarial dice que al inicio de la presidencia en el 2013 se estimaba que el Grupo Cartes estaba compuesto por poco más de 20 empresas. Hacia 2018, fin de la presidencia, el conglomerado se había expandido a más de 60 empresas en diversos rubros, y que digamos, en el patrimonio neto, libre de polvo y paja, el señor Cartes habría tenido una cifra aproximada a 547.000 millones de guaraníes como patrimonio dinerario líquido. En tanto, en el año 2018 había ascendido a 1.185 billones. Es decir, y podemos volver a piso, se da el curioso caso de que un hombre salta de ser un zar de las empresas a convertirse en un presidente de la República con esa agenda tan apretada, y además habiendo sido tan tumultuoso el gobierno de Horacio Cartes, lo normal sería que sus negocios decrezcan porque el ojo del patrón no estaba engordando al ganado. Sin embargo, ¡oh milagro!, el señor Cartes pasa de 20 empresas, entra con 20 empresas y sale con 60, entra con 547.000 millones y egresa con casi 1.200 billones. Es decir, hay un crecimiento, según esta ponderación, muy grande de su patrimonio, que podría generar
la curiosidad de cualquier ciudadano, sea o no periodista, con respecto a esa evolución empresarial que precisamente se da de manera muy significativa, otra palabra molesta, la palabra significativo, significativa, justamente en los 5 años de Horacio Cartes en el poder. Así que es una curiosidad genuina. ¿Cómo es que lograste crecer tanto? Explícame el éxito en tus negocios. De por ahí me bajo del periodismo y quiero escribir libros y hago un caso de éxito. El curioso caso de Horacio Cartes, que duplicó o triplicó su fortuna mientras estaba ocupando su tiempo siendo presidente del país. Es decir, es una materia de escrutinio público con una base lógica muy importante. Así es, y no hay que olvidar que particularmente los presidentes de la República están sujetos al más intenso, profundo y amplio control ciudadano. ¿Sí? Tienen el rarísimo privilegio de ser el primer mandatario, ¿sí?, del pueblo paraguayo. Son personas que pasan a la historia. Ese privilegio, ¿sí?, ese lugar en la historia, no es gratis, ¿sí? Está sujeto al más, insisto, intenso, amplio y profundo escrutinio público. Entonces, sí, para eso mismo está la publicidad de las declaraciones juradas, y quien estuvo en la función pública y en ese momento hizo crecer, o su patrimonio creció de manera significativa, pues debe rendir cuentas. Y particularmente el otro día se había armado un debate por un tuit que publiqué con relación a una solicitud de acceso a la información que hizo el señor Alfredo Guachiré con respecto a cuáles eran sus empresas. Sí, es cierto, hoy el señor Cartes no es funcionario público, pero es tal vez una de las figuras políticas más relevantes de Paraguay. Es presidente del principal partido político, tiene ascendencia sobre el propio presidente de la República, es la persona a quien se consulta, digamos, políticamente, por lo menos la gente de su partido, hacia qué dirección se va a ir, y eso afecta la vida de todos nosotros, en sentido positivo, en sentido negativo, condicionando nuestro futuro o mejorándolo inclusive, pero cualquiera sea la situación, estamos hablando de una persona que genera un altísimo interés público. La información que obra en poder del Estado con relación a él es información de alto interés público. Y obviamente no pierde su derecho a la privacidad, lo tiene como cualquier persona, pero interpretar que el derecho de acceso a la información pública solo rige para quienes son funcionarios públicos, primero que es una interpretación que va en contra de la misma concepción del derecho, y segundo, y lo más importante, va en contra de lo que establece el clarísimo texto de la ley, particularmente de su artículo 2, que establece que la información pública es toda aquella que obra en poder del Estado, salvo que esté exenta de publicidad de manera expresa por una ley que establezca una causal de reserva, secreto o confidencialidad. Entonces, cualquier dato médico que obre en poder del Estado sobre el presidente o sobre cualquier persona, ¿es público? No, no es público. Cualquier dato que obre sobre sus preferencias ideológicas, sexuales o de otra índole íntima, tampoco son públicos. Todo lo que tenga que ver con su movimiento de cuentas, tampoco es público por el secreto bancario. Sus declaraciones de impuestos no son públicas por el secreto tributario. Su intimidad familiar tampoco es público. Ahora, ¿en qué empresa participa? ¿Cuál es su porcentaje de participación? ¿Qué cargos ocupa? ¿Quién está apoderado o a quién ha dado poder? Eso sí es información que obra en poder del Estado, es información de índole, si se quiere, económica, pero no sensible. Obra en fuentes públicas de información y, por lo tanto, estamos hablando de información pública. Y eso le aplica al señor Cartes como le aplica a cualquier otro ciudadano de la República del Paraguay, pero más aún en el caso
del presidente del Partido Colorado, porque insisto, es una figura política de preponderancia y de primer nivel, ¿no? Entonces, claramente es la información que se ha solicitado sobre sus empresas, es información pública, y de hecho, vamos, o sea, podemos compararla perfectamente con lo que sucedió porque se hicieron solicitudes de acceso a la información, por ejemplo, de la señora Natalia Zucorillo, la directora del diario ABC. Y en ese caso, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo pública toda la información que obraba en registros del Estado sobre ella y su familia, y de hecho el señor Guachiré la publicó Urbi et Orbi. Esa misma información con relación al señor Carter fue objeto de un amparo que como mínimo no consideró el principio de divisibilidad de la información. O sea, si la información que obra en poder del Estado contiene parcialmente información que está alcanzada por una causal de reserva, pues se reserva eso, pero no lo otro. Yo puedo entender que no se haga o no se den copias de escrituras de constitución. Ahora, ¿quiénes son las personas que constituyeron una empresa? ¿Con qué participación? ¿En qué fecha y qué capital? Eso es información perfectamente separable del documento, obra en poder del Estado, y eso se puede hacer público sin ningún problema, ¿no? De hecho, periodistas de investigación del Diario de la Nación han hecho cantidades de solicitudes de acceso a la información sobre personas jurídicas de derecho privado. Por ejemplo, cuando se analizaba la ley de ONGs y la Comisión Garrote estaba en su apogeo, hicieron solicitudes de acceso a la información y publicaron información privada que obraba en poder del Estado, de un montón de organizaciones y personas de derecho privado. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban en su derecho, ¿no? Entonces acá sí hay una situación que debería analizarse. Ahora bien, doctor Santagada, me estoy quedando sin tiempo y sí. Querría pedirle una precisión con la mayor brevedad posible. Sí. Aparentemente el objetivo, el nudo sensible de esta gestión parlamentaria que corre por cuenta del cartismo y sus satélites es bloquear el acceso a determinada información poniendo como precondición la aquiescencia o rechazo de la persona cuyo patrimonio se debe investigar. Digamos, ahora, hagamos una secuencia. La ex senadora Yaminal dice, acá viene la donación de Taiwán y lo que se va a hacer cuesta 1 millón y 7 millones se van a repartir a $1 millón cada uno, fulano y Bachi Núñez. Entonces, genuinamente, un ciudadano puede decir, yo quiero saber cómo evolucionó el patrimonio del señor Bachi Núñez. En su versión modificada, la ley dirá que el señor Núñez tiene que dar consentimiento para que se investigue su patrimonio y si no lo da, chau, hasta ahí llegamos. En la versión de la Cámara de Diputados es algo muy parecido a eso que mencionas. En la versión de la Cámara de Senadores se le va a consultar y va a tener que dar argumentos y el Estado decidirá si esa información la hace pública o no la hace pública. En el medio, bueno, se estirarán los tiempos de respuesta y habrá interpretaciones obviamente pro secreto, con lo cual se va a dificultar muchísimo la efectividad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Doctor Santagada, muchísimas gracias. A las órdenes. El abogado Ezequiel Santagada, que tiene, cobra notoriedad pública desde 10 años a esta parte, a partir de la protagónica actividad que tuvo en el grupo impulsor de acceso a la información pública que terminó generando la ley que hoy día está a punto de ser mutilada, cuando no por los cartistas en el Congreso. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much. Never know how much I love you.
Bueno, amigos, creo que he hablado suficiente con respecto a esta movediza realidad paraguaya, donde las cuestiones que ganan una enorme visibilidad pública parece que llegaron para quedarse y nada peor puede suceder, y sin embargo, media hora después o mediodía después cambia completamente el panorama. ¿O no veníamos así con la cuestión de los sobres presuntos en la residencia presidencial, luego esta curiosa situación del cambio de estatus de Horacio Cartes y todos los rumores reeleccionistas, etcétera, etcétera, la repotenciación de Cartes, la victoria? Y cuando ya creíamos que íbamos a caminar por ese sendero, aparece esta cuestión de la decodificación del contenido de las conversaciones que tenía Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del asesinado diputado cartista Lalo Gómez Batista. Conversaciones de una crudeza increíble en las que Alexandre Rodríguez Gómez habla con sus contertulios de matar a Marcelo Pecci, de matar a un juez también que andaba molestando, de las conversaciones con el número uno, ya se habló con el número uno, ya se le habló al juez, ya se le habló al fiscal, el número uno, el presi, etcétera, etcétera. Y expuesto esto a la consideración del fiscal general del Estado, que tenemos ese proceso, y bueno, por fin, Emiliano, te servimos en bandeja, ahora, papito, da el cabezazo para que ganemos el Mundial. Y el señor dijo, sí, esta es la situación, esta donde aparente, investigamos, Ningo, pero me parece que vamos a tener que volver a hacer todo de nuevo porque no pasó nada. Cuando lo que estaba en la tapa de los diarios y en los titulares de los medios electrónicos era exactamente la evidencia contraria, la evidencia de que la carga probatoria de la investigación hecha estaba arrojando datos contundentes. Entonces, a partir de ahí, nuestra preocupación con respecto a esta escurridiza, lánguida, ambigua, indiferente, poco empática conducta del fiscal general del Estado agregue un casillero más que es, pero este señor Pico tiene una especie de problema de demencia senil incipiente, cuando la noticia le está gritando en la cara, mira qué golazo de la fiscalía. Él dijo, no sé, me parece que vamos a tener que volver a hacer. Además, esto sucedió antes de que yo llegue, como diciendo, yo atiendo asuntos desde marzo de 2023 para adelante. Lo que pasó antes no es problema mío ni me voy a ocupar. Y queremos remitirnos en esta noche por un instante a dialogar con personas que desde el primer momento hicieron señalamientos con respecto a Emiliano Rolón Fernández y los riesgos de haberlo rescatado de esa posición en la que estaba en los procesos de selección del Consejo de la Magistratura. Ustedes recuerdan que Emiliano Rolón Fernández estaba en el numeral 13 o 14 conforme a su calificación, y que por encima de él estaba Jorge Rolón Luna, estaba la doctora Cecilia Pérez Rivas, estaba la doctora Mónica Seifar, estaba el actual magistrado Estigarribia. Es decir, había candidatos, creo que también Gustavo Santander tenía una mejor valoración que Emiliano Rolón, y sin embargo lo rescataron del fondo y lo ungieron en el cargo. Y hoy todos los paraguayos y paraguayas pagamos las consecuencias. Doctora Esther Roa, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Quique, un placer estar en contacto contigo y con la teleaudiencia. Bueno, doctora, ¿qué más decir de Emiliano Rolón Fernández para caracterizar su furcio, sus yerros, su falta de oficio, su falta de coraje, ese rigorismo reglamentario que usa como un freezer permanente para no hacer absolutamente nada, y últimamente esta sorprendente manera en la cual tomó intervención en el caso
de los chats de Alexandre Rodríguez Gómez que conducen nada menos que al asesinato de Marcelo Pecci. Bueno, el fiscal que habla difícil, es difícil, como diría la senadora Yolanda Paredes. Es un fiscal que nunca pudo haber ocupado ese cargo tan importante en estos tiempos en donde la democracia sufre a diario golpes que debilitan ese sistema democrático republicano que está ordenado dentro de la Constitución Nacional. Yo siempre sostuve que el perfil de Emiliano Rolón jamás podría ser la de un fiscal general del Estado por su forma tosca de ser. Es una persona poco amigable, es una persona que no le gusta dar declaraciones a los medios de prensa. Una persona que se formó para ser magistrado, porque un magistrado no necesita tener contacto, es otra la movida. Y las consecuencias las estamos pasando todos los paraguayos, en donde no estamos teniendo respuestas a todas esas, digamos, esa introducción que vos hiciste tan bien, Quique, en donde hablaste, ¿verdad?, de la investigación de Horacio Cartes. No sabemos si realmente se le llegó a investigar o no. Acá lo que tenemos es que se hizo una desestimación de la denuncia que nunca fue explicada de cara a la gente, nunca fue convocada a los medios de prensa para poder escudriñar qué fue lo que ellos hicieron para que puedan cerrar una investigación. Por otro lado, también mencionaste la muerte del fiscal Pecci, ¿verdad?, que nunca fue aclarado, porque la excusa de él era, bueno, acá no se le mató en Colombia, es difícil, yo ya vine después, lo que no se hizo, lo que se hizo, etcétera. Siempre él le encontró una excusa para no dar con los autores morales del asesinato del fiscal Pecci. Después hablaste también, ¿verdad?, de los chats de Lalo, que esos chats, dicho sea de paso, desnuda la precariedad de un ministerio público que ni siquiera tiene, digamos, la tecnología para poder investigar hechos complejos como la que hoy estamos sufriendo en Paraguay, y él es un incapaz de gestionar esas falencias que hoy tenemos nosotros para enfrentar al crimen organizado y la corrupción en Paraguay. Él siempre habla de un incremento presupuestario, ahora está pidiendo creo que algo más, por encima del 30 o 32% más del presupuesto está requiriendo, pero él está destinando eso otra vez, era para un salario general donde nosotros los ciudadanos no tenemos la respuesta de él en cuanto a esa lucha frontal que queremos para el crimen organizado y la corrupción, ¿verdad? En donde honestamente te digo aquí que no existen políticas institucionales que a nosotros nos den la pauta de que esto va a mejorar. No sé cómo va a terminar esta revelación, ¿verdad?, de los chats de Alexander Rodríguez Gómez, ¿verdad?, y con otros grupos del crimen organizado. No sé si eso va a prosperar, porque finalmente el fiscal siempre ningunea todo. Siempre él dice que es poco, que no es relevante, que es indiciaria, y que etcétera, etcétera, y finalmente no sabemos si realmente aquí vamos a conocer la verdad real. Lo más importante es que hoy está Alexander vivo, ¿verdad?, y yo creo que dependerá de una buena estrategia del Ministerio Público para que este joven hable, porque solo él puede explicarnos quién es el número uno, quién es el presidente y quién es el ministro, quiénes son esos jueces, en qué mundo y cómo ellos negociaban. Eso está ocurriendo en otros países un poco más serios, ¿verdad?, en donde la fiscalía sí sabe manejar estos sistemas, ahora tienen sus protocolos, tienen las personas idóneas, etcétera. Entonces no sabemos cómo va a terminar esto, sinceramente, de aquí. Yo no tengo mucha esperanza. ¿Y qué instrumentos le quedan a la ciudadanía para reaccionar frente a esta deriva terminal de la Fiscalía? Derecho al pataleo y nada más. ¿No tenemos espacios institucionales a los cuales recurrir? Mira, Quique, hoy no tenemos contrapeso. O sea, hoy no podemos decir la justicia va a ser el contrapeso de los otros dos poderes. Hoy está la deriva de los tres poderes. Están prácticamente capturados.
Acá lo que tenemos que aprender los ciudadanos es a salir a las calles, a manifestarnos, a hacer uso de ese derecho constitucional para poder introducir esos grandes cambios que queremos. En Perú, hoy le estaban sacando a una presidenta a raíz de la inseguridad, de la corrupción y del autoritarismo. ¿Y quiénes hicieron eso? Propiciaron la ciudadanía en las calles. No puede ser que en una manifestación donde tengamos que ir los ciudadanos finalmente seamos 500 o 1000 personas, cuando el daño que está ocasionando este poder del Estado, estos referentes, es grandioso, es gigantesco. Doctora, hay espacios, articulaciones civiles que están disfuncionando también de una manera muy llamativa. El caso del Colegio de Abogados del Paraguay, por ejemplo, que guarda un silencio pesadísimo sobre cuestiones demasiado importantes, como si fuera que primero su mesa directiva mira sus intereses directos y si conviene a sus intereses, bueno, se pronunciarán genéricamente sobre las cuestiones que conviene, sobre las que se debe hablar. Cuando se crean este tipo de espacios colectivos y no se tiene la patria en primer lugar, la construcción del diálogo ciudadano con la ley en la mano, después uno dirá, bueno, y también en segundo o tercer lugar la defensa y la promoción de nuestra gestión profesional, la jerarquización del profesional de la abogacía, el respeto al auxiliar de justicia, etcétera, etcétera. Pero acá, si uno mira cómo actúa, cómo no actúa el Colegio de Abogados, uno se da cuenta perfectamente que parece que el nuevo eslogan es primero nuestros intereses y después el resto. Así es. Y bueno, hoy preside el doctor Daniel, ¿verdad? Daniel, que tiene muchas causas también donde... yo no lo critico porque él defiende a personas vinculadas con la corrupción, ¿verdad? Pero por otro lado, su esposa es magistrada y ya estuvo concursando también para ministra de Corte. O sea que hay intereses de por medio que yo digo siempre, ¿verdad? Si el colega tiene esas aspiraciones o no puede actuar libremente para representar a un gremio, tiene que dar un paso al costado. Porque esos liderazgos que hoy necesitamos ver al frente de una institución o de un gremio o lo que fuere, tienen que ser perfiles libres, perfiles con carácter, perfiles que arriesguen todo, porque muchas veces, Quique, no es fácil ser punta de lanza, pero si no vas a tener ese coraje, da un paso al costado que capaz otra persona pueda representar mejor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿verdad?, que esas personas que hoy están frente a ya sea organizaciones civiles, gremiales, etcétera, si no tienen ellos la entereza para representar los intereses y por sobre intereses ciudadanos y por sobre todas las cosas proteger la Constitución Nacional, tienen que dar un paso al costado, Quique, porque eso también contribuye a ese debilitamiento insostenible que estamos sufriendo o está sufriendo nuestra frágil democracia. Así es que esa es la crítica que yo le estoy haciendo al Colegio de Abogados. Doctora, el caso Hernán Rivas estaba a punto de caramelo para saber si se elevaba o no a juicio oral y público el vergonzante caso de este impostor que, no obstante la flagrancia de la impostura, está promoviendo, por ejemplo, la nulidad de todos los elementos probatorios de que no solamente no tendría que estar en el Senado, sino que tendría que estar preso. Realmente la situación o la experiencia que nos deja una persona que jamás pisó la universidad ni habrá cursado una sola materia de la carrera y que un título falso le sirvió a él para representar en su momento a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores y llegar a presidir el jurado de enjuiciamiento de magistrados, fue el golpe más letal que nos hizo ese gobierno o ese sector partidario que es el cartismo, porque son ellos
lo que eligieron a este personaje de oscuro antecedentes. Así es que hoy se define, el doctor Miguel Palacio tiene que definir si es que eleva o no la causa a juicio oral o culmina también hoy aquí, ¿verdad? Con un sobreseimiento definitivo o la nulidad que ellos pretenden. Entonces hoy vamos a estar al pendiente, ¿verdad?, de cómo va a concluir este juicio tan emblemático, y otro también muy emblemático que ya aquí hoy tenemos la noticia, por lo menos la elevación de juicio oral y público del caso de Wilfrido Cáceres, que fue el asesor de Nenecho Rodríguez, por ejemplo, en donde él fue imputado, acusado, su señora, su suegra y una funcionaria. Entonces, si bien es cierto, esa audiencia preliminar involucra más personas, en el caso de Wilfrido Cáceres solamente se llegó a sustanciar con relación a él, porque las otras personas involucradas plantearon otras chicanas, entonces están ahí por el camino, ¿verdad? Nosotros, Quique, yo creo que sabes, ¿verdad?, de que estamos controlando, y la teleaudiencia que hoy me ve, nuestra organización está monitoreando más de 100 expedientes de corrupción pública. Esa es tal vez la única herramienta o el arma que hoy tenemos en Paraguay, Quique, y lo digo con mucha humildad, con mucha humildad. Si nosotros dejamos de controlar esos expedientes, estamos renunciando a la justicia, porque hoy no es el Ministerio Público, porque hoy el Poder Judicial no nos da la garantía de que ellos sí van a aplicar la ley. Así que nosotros estamos monitoreando esos expedientes y ojalá que se eleven la causa a juicio oral y público, y después celebremos, como siempre pongo, un gol cuando hay una condena relacionada a una persona por sus actos de corrupción. Doctora María Esther Roa, muchísimas gracias, muy amable. A vos y a las órdenes siempre. María Esther Roa, destacada activista anticorrupción. La deriva de la Fiscalía detrás de estas espantosas actuaciones públicas de Emiliano Rolón Fernández, y luego la cuestión de que curiosamente hay juicios orales y públicos o procesos previos a juicios orales y públicos que tienen a notorios cartistas sentados en el banquillo de los acusados. Érico Galeano y Hernán Rivas, dos pruebas al canto en esta situación. Y mencionaba también la doctora Roa el caso de Wilfrido, no me estoy acordando el apellido, mano derecha de Nenecho Rodríguez en tiempos de Wilfrido Cáceres, en tiempos de pandemia. Veremos finalmente de qué manera se decanta la justicia en estos casos tiznados de corrupción y coloradismo, que también son como un pleonasmo. Casi es como que una cosa está subsumida en la otra. Hacemos una pausa. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Y empezará el presidente José Mujer. Señor hoy en funciones presidente de la República, Fernando Rospigliosi, señores congresistas, pueblo peruano, hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base, y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada.
A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que... Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your